Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Buenos días, señora ministra. Desde el BNG le agradecemos su comparecencia a petición propia, comparecencia que, por otro lado, nosotros también le habíamos solicitado con antelación el mismo 25 de julio. Inevitablemente, y después de las comparecencias del día de ayer en esta comisión de los presidentes de Renfe y Adif, tendremos necesariamente que repetirnos en los argumentos que hemos expuesto cada uno de los grupos en nuestro afán de querer saber lo que pasó y por qué pasó el día 24 de julio en Angrois. Comparecencias, las de ayer, por cierto, que, por lo menos a nosotros, no nos han aportado datos sobre las causas del accidente, ya que han sido, tal y como reconoció el presidente de Renfe, comparecencias descriptivas y no valorativas. Señora ministra, en el año 2006, el accidente del metro de Valencia provocó 43 muertos y 47 heridos. En aquella ocasión se habló de exceso de velocidad y se habló de un maquinista como único responsable de la tragedia. Se ocultaron importantes fallos estructurales del tren y de las vías, tal y como demostró el hecho de que la Fiscalía solicitase reabrir la investigación años después. Nosotros, señorías, y supongo que ustedes tampoco, no queremos que esto vuelva a suceder y que en esta ocasión no haya nadie que se esconda detrás de la tragedia y el dolor para no dar todas las explicaciones y soluciones que las víctimas, sus familiares y todos los gallegos y gallegas esperamos y merecemos. Para esto, todos y todas tendremos que poner mucho empeño. Y ustedes, desde el Gobierno, señora ministra, tendrán que poner no solo todos los medios, sino también toda la voluntad política para esclarecer todo lo que pasó y para evitar que nunca más vuelva a suceder. En el caso del accidente ferroviario de Angrois, hubo y hay, primero, mucha prisa por señalar que el exceso de velocidad y el maquinista son los únicos y principales responsables de lo ocurrido, y segundo, muchísimo interés en aclarar que el lugar donde se produjo el accidente no forma parte de la línea de alta velocidad. Usted misma, señora ministra, asistió a una rueda de prensa el 27 de julio, 3 días después del accidente, acompañada del ministro del Interior y del presidente de la Xunta, donde se esgrimieron esos mismos argumentos que le he citado. Por un lado, el ministro del Interior, casi jactándose, informaba de que el maquinista estaba detenido porque había serios indicios, sin explicarlos y concretarlos, para que lo estuviera. Por otro, el señor presidente de la Xunta denunció en esa misma rueda de prensa que determinados grupos de presión extranjeros querían utilizar la catástrofe para desacreditar la alta velocidad española y frustrar las posibilidades de empresas españolas de lograr contratos para la implantación de la alta velocidad en otros países. Y dejó claro el señor Feijóo que el tramo donde ocurrió el accidente no es estrictamente de alta velocidad. Estos argumentos fueron repetidos con insistencia desde distintos ámbitos gubernamentales y empresariales, descargando la responsabilidad en el fallo humano y evitando buscar más explicaciones. El 26 de julio, un grupo de maquinistas compareció públicamente para criticar el trazado de la vía en sus accesos a Santiago de Compostela y hacer ver que la curva de Agrandeira es, cito textualmente, un punto negro. Inmediatamente, el presidente de Adif salió al paso diciendo que, también textualmente, no hay ningún tramo peligroso si se respeta la velocidad. Y el presidente de Renfe salió para decir que el accidente, también textualmente, no se había producido en una vía de alta velocidad, ni en un tren de alta velocidad, y por lo tanto no es un accidente de alta velocidad. Lo que no se dijo, y sigue sin aclararse, es si el propio Alvia S730 y las medidas de seguridad eran las que tenían que ser en ese tramo que en el 2011, cuando se inauguró, se nos vendió, en ese momento sí, como de alta velocidad. Y año y medio después parece ser que ya no lo es, sino que se trata, al parecer, de un tramo mixto. Señora ministra,
Lo que sabemos es que ese Alvia tenía que haber empezado a decelerar varios kilómetros antes para discurrir a una velocidad máxima de 80 kilómetros por hora por la curva de Agrandeira, y que no lo hizo. El porqué está todavía por aclarar y por determinar. Es posible, y nosotros no lo descartamos, que el maquinista cometiera una imprudencia, pero lo que es seguro, señora ministra, es que no existía ningún dispositivo que obligase a ese tren a reducir la velocidad. Y eso, señora ministra, es competencia de alguien, es responsabilidad de alguien que, desde luego, no son ni las víctimas, ni el maquinista, y no somos tampoco los gallegos y gallegas a los que se nos dijo tantas veces que ya formábamos parte de esa joya de la corona que es la alta velocidad española. Las competencias ferroviarias son exclusivas del Estado. Ayer se habló aquí largo y tendido del currículum del maquinista, de su experiencia, de las muchas veces que realizó ese recorrido. ¿Qué fue entonces lo que ocurrió realmente para que se produjera el dramático accidente? ¿Cómo, le pregunto, señora ministra, por sí solo un error humano puede causar una tragedia de tales dimensiones en un sistema ferroviario con unas medidas de seguridad y un trazado que ahora ya se cuestionan desde muchos ámbitos abiertamente? ¿Quién debía poner los medios técnicos que blindasen la línea de los posibles errores humanos? Mucho menos que del maquinista se habló ayer aquí del trazado, del que ya en su día se publicó que no se variaba, que no se modificaba, para no incrementar aún más el pago en el capítulo de las expropiaciones en una zona muy urbanizada. Un trazado que fue originariamente pensado para las necesidades de los años 40 del siglo XX y que distintos expertos han calificado de inadecuado. Un trazado que obliga a una brusca reducción de la velocidad del tren, que tiene que pasar de 200 a 80 kilómetros por hora en un corto espacio de tiempo y donde se pierden definitivamente los rasgos de la alta velocidad. Ayer tampoco hubo aclaraciones que despejaran las muchas dudas que han surgido en este tiempo en torno a esos sistemas de seguridad. Si hemos oído al presidente de Adif deslizar la responsabilidad a gobiernos anteriores de que en el tramo Ourense-Santiago no esté operativo el sistema ERTMS. Y también hemos oído, después del accidente, al presidente de Renfe decir, por cierto, con la contundencia que ayer no dijo, que de estar instalado el sistema de frenado automático ERTMS se habría podido evitar el accidente. Un sistema de frenado que está instalado en el tramo Madrid-Olmedo y Ourense-Santiago, que dio problemas casi desde el principio y presentó fallos desde el primer momento, y que solo está operativo en el tramo Madrid-Olmedo. El presidente de Renfe ha explicado y justificado que los fallos en el RTMS no se hayan solucionado aún porque se quiere instalar la última versión del sistema. Lo que ha eludido concretar el presidente de Renfe es cuándo se van a resolver, en qué momento y cuánto tendremos que esperar aún, además del año y medio que ya ha transcurrido desde la inauguración. En el Metro de Madrid, por ejemplo, que no es de alta velocidad ni tampoco de velocidad alta, no hay ni un solo centímetro de vía sin este sistema. En la zona del accidente funcionaba el sistema ASFA analógico, porque, según Adif, el ASFA digital todavía no está disponible. Un sistema, el ASFA, que solo opera automáticamente al sobrepasar velocidades de 200 kilómetros por hora y que, por lo tanto, no se puso en funcionamiento en este accidente donde el tren circulaba por debajo de esa velocidad. Desconocemos en este momento cuáles eran los sistemas de seguridad que se recogieron en el proyecto de construcción del trazado y es necesario saber si los sistemas contemplados en el proyecto constructivo son o no son los que finalmente se instalaron. Y en todo caso, señora ministra, es necesario saber si son suficientes. Para eso no hay que hacer sesudas investigaciones. Usted misma
supongo que debe saberlo y supongo que puede proporcionarnos esa información. Señora ministra, ahora, después de un accidente con 79 fallecidos y otros tantos heridos, se han empezado a tomar medidas. Usted ha hecho una relación no solo de las medidas que ya se han tomado, sino de propuestas que quiere poner en marcha. Entendemos desde el BNG que estas medidas, o por lo menos muchas de ellas, ya deberían haber existido. Ahora se instalan cartelones, balizas que limitan la velocidad, se apuran una serie de actuaciones que, perdóneme, pero más parecen dar la impresión de hacer que se hace que de tener intención de solucionar las graves deficiencias existentes definitivamente. Deficiencias, por cierto, que para ser solventadas necesitarían una inversión bastante ridícula comparada con la multimillonaria realizada en las propias obras. Razón de más, entendemos nosotros, para que no se hubieran resuelto las carencias con anterioridad. Ayer también se dijo aquí por los representantes de Renfe y Adif que antes de la puesta en servicio de esta vía, los trenes están sometidos a múltiples controles, auditorías, evaluaciones técnicas, etc. En el BNG no lo dudamos, pero hay una cosa clara, algo que todo el mundo entiende. No se puede auditar algo que no existe. No se puede someter a control un sistema que no está operativo y cuya desconexión se autorizó por el propio Adif. Señora ministra, no solo por la memoria de los fallecidos y por hacer justicia a las víctimas que han sobrevivido, sino por el que debe ser ahora, una vez que se ha producido ya un accidente, el objetivo principal del Gobierno y de todos y todas nosotras, el tratar de evitar que se vuelva a producir nada parecido en el futuro, debemos llegar hasta el final, aclarar todas las dudas y dar respuestas absolutamente transparentes a todas las preguntas que nos demanda el conjunto de la sociedad y que puedan evitar posibles maniobras interesadas en la confusión. Es necesario, a nuestro entender, crear, por un lado, una comisión parlamentaria de investigación en donde tengamos la oportunidad de abordar con amplitud la situación de la seguridad ferroviaria, los planes de futuro para mejorar dicha seguridad en las líneas de tren a Galiza y en Galiza, así como el estado de las infraestructuras. Una comisión que aclare con la colaboración y asesoramiento de los técnicos que sean necesarios el cúmulo de factores que han incidido en este terrible accidente. Una comisión que analice rigurosa y pormenorizadamente y cuyos análisis y conclusiones sirvan para actuar preventivamente de cara al futuro, donde comparezcan expertos, técnicos, responsables y profesionales independientes del ámbito ferroviario que arrojen luz sobre las causas del siniestro de Angrois y también, nada hay más democrático, señora ministra, sobre las posibles responsabilidades a las que hubiere lugar y que aborde también en profundidad la situación en la que se encuentran nuestras infraestructuras ferroviarias. El BNG ya la ha propuesto por escrito la semana pasada y espera, en esa disponibilidad que hemos notado en su intervención, efectivamente, que el Grupo Parlamentario Popular y el Gobierno también la apoyen. La constitución de una comisión de investigación, por un lado, como le digo, y por otra, y nos ha parecido entender en su intervención que tenían disponibilidad a apoyar esta propuesta, por otro lado, la modificación de la composición y el sistema de nombramiento de los componentes de la actual Comisión de Accidentes de Fomento, que está compuesta por 7 miembros, todos ellos nombrados por el o la titular del Ministerio. En este caso ya estaban nombrados, no los ha nombrado usted, efectivamente. Y que dicho sea de paso, de esta comisión ha terminado ya su mandato hace 5 meses, ya que fue creada en el 2007. Entendemos que sería una buena muestra de transparencia y voluntad política de llegar hasta el último extremo de este asunto.
Voy finalizando, señor presidente, y quiero referirme a tres cuestiones muy sucintamente que ha citado la señora ministra. Primero, se ha referido usted en el relatorio de cuestiones donde nos indicaba las medidas que ya se pusieron en marcha justo después del accidente, a la Oficina de Atención de Afectados. Esta oficina, señora ministra, a pesar de que la mayoría de los afectados son gallegos, se puso en funcionamiento en Madrid. Desde luego, a nosotros nos parece que el Estado sistemáticamente viene tratando a Galicia como menor de edad en muchos asuntos y no quisiéramos que en este nos volviera a tratar de la misma manera. Nosotros creemos que era el mejor momento, el momento ideal y que correspondía para que esa oficina se crease donde están la mayoría de los afectados, que no es otro sitio sino Galiza. Por otro lado, usted ha agradecido en su intervención reiteradamente el dispositivo puesto en marcha por la delegación del Gobierno y la actuación del propio delegado del Gobierno. Aquí, señora ministra, no podemos estar de acuerdo con usted. El delegado del Gobierno fue el primero, y creemos que con demasiada prisa, en hablar en las primeras horas del accidente de un atentado, cuestión que desde luego puso en alerta a toda la población gallega y que no tenía nada que ver con lo que luego fue la realidad. Insistió en ese argumento aún bastante tiempo después de que ya el Ministerio de Interior, termino señor presidente, había confirmado que no se trataba de un accidente. Y ha hablado, señora ministra, usted también, y nosotros estamos totalmente de acuerdo, de la labor, y ha agradecido la labor de los distintos servicios públicos, emergencias, bomberos, servicios sanitarios, etcétera, etcétera, que intervinieron después del accidente. Pues bien, yo creo que es un buen momento para que todos recordemos, y ustedes, desde el Gobierno, no olviden en ningún momento que los servicios ferroviarios deben atender también al interés general, al interés público. Y, desde luego, señora ministra, las medidas que se vienen tomando, sucesivos recortes en personal y en mantenimiento y la progresiva liberalización y privatización del sector, creemos desde el BNG que no van en ese sentido y que empeoran considerablemente la calidad de este servicio público. Ya termino. Señora ministra, sería imperdonable que se repitiese lo ocurrido en el accidente del metro de Valencia, pero sería absolutamente irresponsable, y usted sabe perfectamente de lo que le estoy hablando, que se repitiese nada parecido a lo del Prestige, que más de 10 años después continuamos sin saber las causas. Más de 10 años después continuamos sin saber las causas y, lo que es muchísimo peor, continuamos sin que se hayan mejorado las condiciones para que no se vuelva a repetir. Señora ministra, ahora más que nunca, nunca más. Muchas gracias.